La brecha salarial se ha reducido en 5 puntos en nuestra comunidad gracias en parte a la subida del salario mínimo. Una brecha que afecta más a las mujeres extranjeras, a las jóvenes y a los mayores de 55 años. Y que además se nota más en las empresas pequeñas. Una situación que desde UGT recuerdan afecta a la cuantía de las pensiones, que en más del 75% de los casos las más altas pertenecen a los hombres. Se trata de una buena noticia porque aunque la diferencia salarial continúa siendo muy importante, en solo un año esta brecha ha disminuido en 5 puntos. Pues porque la ganancia media de los salarios de las mujeres ha crecido un 9,2%. Buenas tardes. En política nacional, la izquierda del PSOE empieza a mover ficha y ayer se presentó un nuevo frente de izquierdas con la propuesta de Gabriel Rufián para evitar que los partidos de ese espectro compitan entre sí. Rafa Navarro, desde el Senado, cuéntanos. Sí, el planteamiento de Rufián es que los diferentes partidos de izquierdas renuncien a competir entre sí y se repartan las provincias en función de su arraigo territorial para que solo se presente uno y así poderle ganar escaños a la derecha en las próximas elecciones generales. Y cada vez estamos más cerca de encontrar la forma de prevenir el Parkinson, el cáncer de pulmón, el hepático y el de páncreas. El CIVIR ha presentado 2 nuevas unidades de investigación que permiten avanzar en la generación de conocimiento. El proyecto se centra en estudiar los cambios moleculares para así identificar los síntomas tempranos y nuevas posibilidades de cura. Estudiar cuáles son estos cambios moleculares que se están produciendo en las células responsables de la neuroinflamación. Los telómeros, que son pequeñas estructuras localizadas en los extremos de los cromosomas, que lo que hacen es proteger al ADN telomérico de su degradación. Y estas médicas que van a ver forman parte de la misión humanitaria que se ha desarrollado entre el 1 y el 10 de febrero en los campamentos de refugiados saharauis. Un total de 14 voluntarios entre médicos de Rioja Salud y terapeutas de Aspace que se han centrado en personas con parálisis cerebral y discapacidad. Han atendido aproximadamente a 900 pacientes con estas patologías en solo 10 días. Desde el punto de vista sanitario es una situación súper precaria, muy dependiente de la cooperación internacional. Te metes ahí en la consulta, no sabes cómo trabajar, tienes que ver a un montón de gente que está deseosa de que le veas. Entonces el primer día fue mucho shock, porque ves a pacientes pero los ves mal porque no tienes tiempo para escucharlos ni hay recursos, entonces haces lo que puedes. Y después de varias semanas ya de lluvia y cielos grises, hoy el sol vuelve a brillar por fin en La Rioja, llenando así las calles y plazas de luz y alegría. Pero más allá del cambio en el tiempo surge una pregunta. ¿El tiempo afecta a nuestro estado de ánimo? Escuchen lo que opinen los riojanos. En mi caso yo creo que un poco sí que me afecta. Me gusta muchísimo el buen tiempo, alegra todo. Un poco, porque el paraguas no puedes llevar, con el viento lo haces nuevo. El sol me alegra, pero el frío no. Pues que si te pone peor cuerpo igual, tienes menos ganas de salir. Sí afecta, ¿cómo no va a afectar? Y bueno, Rubén, hoy nos traes una bonita historia, ¿no? Hola Sofía, ¿qué tal? Sí, os traemos la noticia de Gregorio Ascacíbar, todo un titán forjado entre montañas. Goyo, maestro de profesión ya jubilado, se aficionó a las maratones de asfalto y de montaña. Entre sus logros destacan la Ultra Trail del Mont Blanc o el prestigioso Cegama Aizcorri, también campeón veterano de España de maratón en Sevilla, Valencia y La Rioja, con, escuchen, 75 años. He sido varias veces campeón de España de veteranos, incluso subcampeón del mundo y luego en maratones normales pues que quedaba siempre ahí arriba.
La brecha salarial se ha reducido en 5 puntos en nuestra comunidad gracias en parte a la subida del salario mínimo. Una brecha que afecta más a las mujeres extranjeras, a las jóvenes y a las mayores de 55 años y que se nota más en las empresas pequeñas. Una situación que desde UGT recuerdan afecta a la cuantía de las pensiones. Las más altas pertenecen en más del 75% de los casos a los hombres. Datos que el sindicato ha presentado con motivo del Día de la Igualdad Salarial en España, que se conmemora este domingo. Las riojanas cobran un 14,6% menos que los hombres, pero lejos del 19,74% del año anterior. Se trata de una buena noticia porque aunque la diferencia salarial continúa siendo muy importante, en solo un año esta brecha ha disminuido en 5 puntos. ¿Y por qué disminuye esta brecha? Pues porque la ganancia media de los salarios de las mujeres ha crecido un 9,2%. La reciente firma el lunes pasado del aumento del salario mínimo interprofesional afecta muy especialmente a las mujeres. Una brecha que afecta más a las mujeres en los contratos indefinidos. Hasta el 17,59%. Que optan en su mayoría por jornadas parciales. Esta se reduce un 13,1%, pero una vez más en detrimento de las mujeres. Una brecha que castiga más a las mujeres extranjeras. Es del 23%, 8,06 puntos porcentuales por encima de la brecha salarial entre trabajadores de nacionalidad española. Soportan una doble discriminación salarial, cronificando aún más su situación en sectores escasamente cualificados y ampliamente precarizados. Y también por edad. A mayor edad, mayor brecha salarial. Todo esto también influye en el cobro de las pensiones. Las más altas corresponden en su mayoría a los hombres. El 70% de las pensiones de cuantías inferiores a 1.000 euros las cobran las mujeres. Al llegar a las pensiones más altas, a partir de 2.500 euros, el 76% de los perceptores son hombres. Para reducir esta brecha, UGT pide que se potencien los planes de igualdad con auditorías retributivas y estrategias de cuidado, ya que un 93% de las mujeres se encargan de los cuidados de sus mayores o hijos, frente a un 6% de hombres. Y nuestra comunidad es una de las más seguras. Se sitúa como la 4ª región de España con mejores datos en este ámbito. Pero la cibercriminalidad se ha convertido en un reto y el balance de criminalidad de 2025 ha reflejado un aumento del 26,8%. Un total de 2.932 infracciones penales cometidas en el ámbito digital. Por otro lado, la criminalidad convencional descendió un 5,5% respecto a 2024. En general, la tasa de criminalidad se situó en el 36,7 en las infracciones penales por cada 1.000 habitantes en La Rioja, una cifra que dista mucho de la media nacional, que se sitúa en una tasa del 50,4. Y el CIBIR sigue avanzando en la generación de conocimientos y talento. Ha presentado 2 nuevas unidades de investigación relacionadas con el Parkinson y el cáncer de pulmón, el hepático y el de páncreas. El objetivo principal de la investigación es estudiar los mecanismos de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en su fase inicial. El resultado es dar con nuevas fórmulas para detectar pronto la enfermedad y con nuevas terapias potenciales para contrarrestar así los efectos de estas. Además, gracias a esta investigación se han detectado nuevos mecanismos de intervención menos invasivos. Y no acaba aquí, porque el Centro de Investigación ya se ha propuesto el siguiente reto: abre las puertas a la investigación a otra enfermedad neurodegenerativa, el Alzheimer. Estudiar cuáles son estos cambios moleculares que se están produciendo en las células responsables de la neuroinflamación, con el objetivo de poder identificar nuevos biomarcadores tempranos de la enfermedad o nuevas dianas terapéuticas. Los telómeros, que son pequeñas estructuras localizadas en los extremos de los cromosomas, que lo que hacen es proteger al ADN telomérico de su degradación. Se van acortando conforme vamos envejeciendo. Y esto no ocurre en las células tumorales. Las células tumorales tienen unos mecanismos específicos. Del 1 al 10 de febrero, 14 voluntarios han ido en misión humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis para atender a personas con discapacidad, una experiencia que todavía están dirigiendo.
La situación de la sanidad y la atención social en los campamentos saharauis es muy precaria, más si cabe para las personas con discapacidad. Desde el punto de vista sanitario es una situación súper precaria, muy dependiente de la cooperación internacional. Tienen algunos materiales bastante que podrían ser adecuados, pero sobre todo no tienen profesionales ni una continuidad, ¿no? Y de hecho esta vez hemos tenido varios sobresaltos importantes que hemos tenido que recurrir de forma urgente. Y bueno, pues es intentar cambiar la vida de un bebé sin tener absolutamente nada. Han atendido a unos 900 pacientes, trabajando a destajo del 1 al 10 de febrero con recursos escasos, a veces incluso con un poco de frustración, pero con mucha imaginación. Además nos han facilitado en cada hospital la medicación que había, por ejemplo, y es que en un folio cabía todo lo que había, que eran 3 o 4 cosas, porque es que en realidad no era nada, ¿no? Entonces eso te hace sentir mal porque te parece que es injusto, y por otro lado la necesidad es tan grande que cualquier cosa vale, especialmente en el mundo de la discapacidad. Es que todo, o sea, desde echar la imaginación, utilizar yesos para hacer de todo, utilizar cojines para posicionar a los niños que no pueden andar. Un choque frontal con la realidad que vivimos aquí y que ahora toca digerir. Nada más llegamos a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estábamos trabajando en un consultorio. Te metes ahí en la consulta, no sabes cómo trabajar, tienes que ver a un montón de gente que está deseosa de que le veas. Entonces el primer día fue mucho shock, porque ves a pacientes pero los ves mal porque no tienes tiempo para escucharlos ni hay recursos, entonces haces lo que puedes. De repente vienes de esa situación en la que no te ha dado tiempo a pensar, sino que has estado intentando ayudar y tienes que volver a tu vida normal, ¿no? Y al final, como todo, pues es mucho que asimilar y tenemos desde la suerte que tenemos de estar aquí hasta todo lo que hemos vivido y bueno, pues cuesta un poco adaptarse, ¿no? Ellas no se conocían antes de esta misión humanitaria, pero esta experiencia ha creado un lazo que parece indisoluble y amenazan con repetir. Y nos movemos hasta la Cámara Alta para conocer las reacciones tras la presentación ayer de un nuevo frente de izquierdas. El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña lidera este movimiento que plantea propuestas de unión entre estos partidos a la izquierda del PSOE para no competir entre sí y de cara a la próxima cita electoral. Rafa Navarro, desde el Senado. Sí, la izquierda de la izquierda quiere prepararse para cuando toque volver a las urnas y empiezan a surgir movimientos y propuestas. Ayer Gabriel Rufián de Esquerra y Emilio Delgado de Más Madrid lanzaban su frente común de las izquierdas con el planteamiento de que los diferentes partidos de izquierdas, hasta 14 decía Rufián, renuncien a competir entre sí y se repartan las provincias en función de su arraigo territorial para que solo se presente una e intentarle robarle escaños a Vox. Llama la atención que el propio líder de Esquerra, Junqueras, descarta esta idea para Cataluña y también se niegan otras formaciones como Bildu, BNG y Podemos. Marcan distancia a otras formaciones como Izquierda Unida, Sumar o Más Madrid, que lanzarán su propio frente de izquierdas el próximo sábado. Yo le quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda? No tiene ningún sentido. Y volvemos a la comunidad. El Partido Socialista sigue denunciando el proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial en Logroño. Ahora critica que los colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, familias numerosas o personas con discapacidad se han podido quedar fuera de estas adjudicaciones. Más grave en este último caso porque la ley marca que el 4% de las promociones deben estar reservadas para ellas. La portavoz del Ayuntamiento insistía ayer. Cumplían todos los requisitos para ser adjudicatarios de vivienda de protección oficial y posteriormente había una fiscalización por parte de la Consejería de Vivienda. Pero el PSOE sigue denunciando el proceso de adjudicación de las 104 viviendas de protección oficial de iniciativa privada en Logroño. El piso se lo lleva el más rápido o el que más contactos tiene. Eso es así. En el caso de las personas con discapacidad se podría estar incumpliendo la ley nacional. Si la promotora vende los pisos a las primeras 50 personas de su lista, es puro azar, ¿no?, que entre ellas haya una persona con discapacidad. Y si no las hay,
el cupo legal del 4% se pierde. Y hay otros colectivos como las mujeres víctimas de violencia o las familias numerosas cuyos datos sí figuran en las listas del IRBI. ¿Qué impide a una persona soltera simplemente porque madrugó más, se enteró, tuvo contactos, compre un piso de 4 habitaciones reservado para familias que lo necesitan, como son las familias numerosas? El método utilizado, denuncian los socialistas, es una trampa. Que el IRBI y ese registro se va a utilizar para, una vez que se haya hecho la adjudicación, contrastar que cumplen los requisitos. Claro, cuando se utiliza solo al final, pues consideramos que eso no es como se tiene que hacer y que eso es una trampa. Por lo que siguen pidiendo un sorteo único y público, con un cruce previo de datos para asegurar que se adjudica primero a los colectivos con más dificultades. The Circular Lab, impulsado por la organización Ecoembes, vuelve a situar a Logroño en el mapa europeo de la economía circular, que reafirma su papel como centro de referencia en innovación sostenible. Hoy distintos centros educativos han participado en la jornada divulgativa Innovation Days. A través de las dinámicas explicativas y un recorrido guiado por el laboratorio, los alumnos han conocido la investigación y los proyectos que se desarrollan para avanzar en sostenibilidad y reciclaje. Una apuesta por la educación ambiental como base por un modelo de reciclaje más sostenible. Logroño aspira a ser una ciudad climáticamente neutro con un objetivo fundamental: trabajar por la circularidad. Por la circularidad en su dimensión urbana, en su dimensión social, en su dimensión más tradicionalmente y más ecológica o más medioambiental. Y hoy el Museo de La Rioja se ha acercado al Centro de Día Gonzalo de Berceo a través de una actividad en la que han presentado a los mayores algunas fotografías de piezas que componen la arqueología, arte y etnografía de nuestra comunidad. Después, los asistentes han participado en un taller para la construcción de los objetos proyectados anteriormente y han elaborado una pequeña maqueta. Esta propuesta se llama Museo fuera del museo y hoy la han podido disfrutar los 180 usuarios del Centro de Día Gonzalo de Berceo. Esta es una obra. La cultura no sea un objeto dentro de una vitrina, al contrario, que la cultura sea un tema de conversación, que la cultura sea algo que facilite una conversación con la sociedad de una forma natural. Los usuarios de por sí son muy agradecidos a todo lo que sean las actividades, pues el que podamos tener personas también que puedan venir y que puedan proponernos unas actividades tan pues diversas y además una actividad tan bonita como es esta, pues realmente estamos todos encantados. Y después de varios días mirando al cielo nublado, hoy parece que el sol nos ha dado una pequeña tregua. Pero la pregunta es, ¿era el tiempo o éramos nosotros? Porque cuando encadenamos días grises, todo cuesta un poco más. Levantarse, concentrarse, hasta contestar con entusiasmo en el trabajo. Y seguro que se preguntan, ¿tiene alguna explicación o es pura sugestión? Al mal tiempo, buena cara, o al menos eso intentamos. Hoy ha salido el sol, pero llevamos semanas sumergidos en días grises y días de lluvia. ¿Pero realmente afecta tanto el tiempo y el clima a nuestro estado de ánimo? En mi caso yo creo que un poco sí que me afecta. Me gusta muchísimo el buen tiempo, alegra todo. Un poco, porque el paraguas no puedes llevar, con el viento lo haces nuevo. El sol me ha alegrado, pero el frío no. Pues que si te pone peor cuerpo igual, tienes menos ganas de salir. Sí afecta, ¿cómo no va a afectar? Pero ¿tiene esto realmente una explicación psicológica o es solo una sensación nuestra? La luz solar es algo que afecta directamente a nuestro sistema nervioso. Al final, pues la serotonina es la hormona del bienestar y pues no segregamos tanta serotonina como segregaríamos de forma normal. Nos encontramos un poco más apáticos, nos apetece hacer pues mucho menos actividades, tendemos un poco a cerrarnos en nuestras casas. Pues ese estado un poco de ánimo pues más pues antisocial, más lineal, ¿no? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que esos días grises no nos pasen factura?
Que tampoco nos juzguemos mucho por sentirnos tristes, pues es normal, al final pues también es parte un poco de nuestra fisiología humana. Dentro de la medida de lo posible en casa pues hacer alguna actividad física, pues un poco en casa pues con algún material, movernos, pues tener una alimentación igual que nos apetezca, hablar igual por videollamada con algún amigo, cosas que nos entretengan, leer. Así que ya saben, hoy que ha salido el sol, aprovechen y recárguense de energía. En Caja Rural de Navarra estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes. Personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra. Nuestro momento y también el tuyo. Parece que esos días de sol se van a alargar un poco más. Mañana, viernes 20, amanecerá con cielos tendiendo a despejados o por lo menos poco nubosos. Las temperaturas se mantienen. Las máximas se mantienen en los 13 grados en Logroño y Calahorra y 12 en Haro. En cuanto a las mínimas, en Logroño y Haro descienden ligeramente con 3 grados y 5 en Calahorra. Por ahora La Rioja está en alerta amarilla por vientos fuertes, aunque ya mañana, hacia el final del día, serán de tendencia floja. En Caja Rural de Navarra estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes. Personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra. Nuestro momento y también el tuyo. Nos despedimos aquí, pero llega Rubén La Parra con los deportes. Hasta mañana. Consulta condiciones en volvocars.es. Hola, ¿qué tal están? En Deportes les traemos la bonita historia de Gregorio Ascacíbar, todo un titán forjado entre montañas. Goyo, maestro de profesión, ya jubilado, se aficionó a las maratones de asfalto y montaña. Entre sus logros destacan la Ultra Trail del Mont Blanc o el prestigioso Cegama Aizcorri. También campeón veterano de España de maratón en Sevilla, Valencia y La Rioja con 75 años. Ha recibido el bastón de honor de la Federación Riojana de Montañismo tras ser el único riojano que ha completado las 14 pruebas de la Liga de Senderismo. Gregorio Ascacíbar, con 80 años de edad, ha finalizado más de 150 pruebas, algunas las más duras del mundo. Todo un ejemplo a seguir que ha logrado numerosos triunfos. He sido varias veces campeón de España de veteranos, incluso subcampeón del mundo, y luego en maratones normales pues que quedaba siempre ahí arriba. El Ehun Milak 100 millas en euskera nos confiesa Goyo que ha sido el que más le ha costado terminar. Tan duro es que últimamente la gente reparaba mucho en ir a hacerlo y han tenido que dejar de organizarlo. Aquí en La Rioja es el único que ha completado las 14 pruebas de senderismo organizadas por la Federación y 12 de ellas lo ha hecho de la mano de su nieta. Ella me animó porque ya estaba dispuesto a retirarme el año pasado, pero ella me animó, digo, pues joder, mejor ocasión que a terminar esta liga con la nieta, pues... Y la cosa falló porque las dos últimas, Esther, mi nieta, no pudo hacerlas porque los estudios se lo impidieron.
¿Ha sido este el último reto finalizado? Será definitivamente el último, porque ya me voy a limitar a andar por aquí, por los alrededores, con los bastones de marcha nórdica. Coyo es un ejemplo a seguir de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, algo que ha hecho que construya una vida ligada al deporte. Y la Liga Nacional de Karate reunirá a más de 1.500 jóvenes deportistas de toda España este fin de semana, 21 y 22 de febrero, en el Palacio de los Deportes, aquí en Logroño, que acogerá así la primera ronda de la competición nacional en categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil. Con los acompañantes estamos hablando que se puede llegar hasta las 4.000 personas aquí en la capital riojana, que será el epicentro del karate español durante estos 2 días. Además, participarán más de 500 clubes de todo el territorio nacional. Aparte de ese carácter deportivo y por el volumen que todo ello genera, es muy importante también por el impacto económico que va a dejar en la ciudad y en la comunidad autónoma, con lo cual todavía nos satisface más. Y la comunidad autónoma es el trabajar con los menores, pues es lo que buscamos siempre para generar esos valores deportivos, que a la vez de hacer el carácter inclusivo con el parakarate, pues es una modalidad que lo que está exportando a todos los deportistas es el respeto, la igualdad desde la base y el esfuerzo por la competición y el estar tratando con unos y con otros con total normalidad. Y pasamos ya a pelota, porque desde hoy hasta el domingo tenemos tomate, y además nuestro riojano Javier Zabala disputa hoy en Tolosa ese Zabala Martija Altuna Ezcurdia para conseguir un billete para las semifinales, la liguilla de las semifinales. Hoy tenemos el playoff que se alargará hasta el domingo. ¿Y cómo se alargará? Pues se lo contamos. Mañana se disputará ese Jaca Iztueta Larrazábal Landa, pero hoy el ganador del Zabala Martija Altuna Ezcurdia logrará directamente un billete para esa liguilla de semifinales. El perdedor, como estamos viendo ahí de la parte número 1, de la parte de arriba, se enfrentará al ganador de la parte 2, que es ese Jaca Iztueta Larrazábal Landa. De ahí saldrá ese segundo billete para la liguilla de las semifinales, y ya se conformará ahí en un partido entre todos, solo la ida, los 2 primeros los que llegarán a la gran final del torneo de parejas Serie A. Así que hoy en Tolosa Zabala tiene una cita para conseguir ese billete a las semifinales, y serán en Mondragón el domingo en caso de que perdiese el siguiente enfrentamiento. Mañana el Jaca Iztueta y Larrazábal Landa, como están viendo, será en Amorebieta. Cerramos el repaso deportivo de hoy con la jornada 19 del oeste de Segunda FEP, donde el Logrobásquet del Logi 7 quiere continuar distanciándose del descenso, y Reina Proteínas Clavijo busca recuperar su mejor versión y con ella un puesto en el playoff. Los de Aitor Fantova viajan a Morón de la Frontera para medirse a los sevillanos el sábado a partir de las 6 de la tarde. Una victoria supondría empatarles y acercarse al objetivo. Por su parte, Logrobásquet recibe al segundo clasificado. Reciben a Córdoba en Lobete y en el mejor momento de la temporada, con 4 victorias en los últimos 5 encuentros, sumando así 7 en total. El partido de ida se resolvió en favor de los andaluces con un marcador de 68-58. Este ha sido el repaso deportivo por este jueves. Como siempre, gracias por estar ahí. Adiós. Consulta condiciones en volvocars.es.